Betty. Ahora viene Betty, quien alguna vez permaneció una larga temporada en el hospital. Yo no sabía que había muerto. Vine a saberlo después. Llora y suspira terriblemente. Después de mucho esfuerzo, finalmente conseguí hacerla hablar. Le pregunté, ¿de dónde vienes? Ella me dijo, de la niebla más espesa y profunda. Le pregunté, ¿cómo hiciste para encontrarme? Ella me dijo, la claridad me ha traído. Le pregunté, ¿de qué manera puedo ayudarte? Ella me contestó, mortifícate. Le dije, me sorprende mucho que tú me digas eso. Tantas veces habíamos discutido sobre este asunto y siempre decías que no tenía ninguna importancia. Ella me contestó, ahora veo todo en una nueva luz. Le pregunté, ¿debes sufrir mucho? Ella me dijo, el deseo me consume. Luego se puso a llorar, de tal forma que me traspasó el corazón y desapareció. Algunas noches después se regresó. Le pregunté, ¿aún tienes tu propia voluntad? Ella me dijo, no. Le pregunté exactamente, ¿cómo haces para venir a mí? Ella me contestó, nosotras seguimos una guía superior. La voluntad muere con el cuerpo. Le pregunté, ¿puedes hablarme del más allá? Ella me dijo, cree. Le pregunté, ¿qué debo creer? Ella me contestó, aquello que dice la Iglesia. Le dije entonces, ¿puedo hacer algo para que las almas no vengan más? Ella me dijo, déjalas venir. Vino 4 veces más, pero sin hablar, y no volvió más. Algo ha cambiado. Ya no tengo miedo. Ahora me espanto menos cuando siento algo nuevo. Uno se puede llegar a acostumbrar a esto, solo que el terrible cansancio le gana a uno. No es un cansancio físico como después de un día de trabajo, sino una especie de adormecimiento espiritual que actúa sobre la voluntad. Lo que antes no costaba nada, ahora requiere una lucha porque deseo hacer, mas no puedo nada. Estuve nuevamente 8 días en D. Allí vi 5 figuras distintas. 2 de ellas se pusieron a bailar juntas. También el niño las vio. Mientras jugábamos, una señora se apareció súbitamente en medio de nosotros dos. Él se rió y dijo, mira, una nueva señora está aquí. De hecho, ella no causaba impresión alguna. La palabra de Cristo, si no os hacéis como niños, se resiste, es contraria a cualquier intento de explicación en nuestros días. N. El jardinero. Mientras estaba con G, me encontré a un viejo jardinero fallecido hace bastante. Se fue acercando poco a poco y, ya a mi lado, un gesto de saludo muy simpático. Le pregunté, ¿eres N? Él me dijo, sí. Le dije, ¿cómo es que nunca te he visto? Él me dijo, estaba atado. Le pregunté, ¿atado cómo? Él me dijo, no tenía permiso de venir. Le pregunté, explícate mejor y dime algo más del más allá. Él me dijo, ¿cuán humana eres? A cada instante me reprochan esto. Ahora apenas abro la puerta, tengo la sensación de que alguien se acerca a mí. Algo pasa rápidamente por mi lado, a veces incluso siento como si me llamaran por mi nombre. Estaba talando árboles en el jardín, y aquí al jardinero N en medio de los hombres, trabajando como ellos. Le pregunté, que me acompañaba, para probar cuántos hombres eran en total trabajando. Desafortunadamente, ella solo veía a aquellos vivos. Lo vi 11 veces, pero no consigo hacerlo hablar. ¿Qué más quieres decir? ¿De qué más deseas hablar? Pregunto lo mismo una y otra vez. No tengo idea de qué otra cosa necesite todavía.
Durante un tiempo fingí no verlos, no les presté atención alguna, pero empeoraron. Se han vuelto muy agresivos, me empujan, me sofocan, incluso me golpean. Cecilia, 9 de abril. 7 figuras giraban flotando alrededor mío. Se distingue una mujer, o lo que parece una mujer. Nada que temer, no soy capaz de dormir. 12 de abril. La mujer se llama Cecilia. Ha calumniado. Le pregunté, ¿quiénes más están aquí? Ella me dijo, 6 almas. Yo le pregunté, ¿por qué te veo a ti solamente? Ella me dijo, estoy contigo desde hace ya algunos meses. Tú ayudabas a otras almas. Le pregunté entonces, ¿ahora mismo hay más almas? Ella me dijo, sí, pero yo soy la más cercana. Y le pregunté, ¿por qué? Y no obtuve ninguna respuesta. 14 de abril. Mirándolas más de cerca, pude ver su boca llena de úlceras. Se ha vuelto un poco más clara, pero, sin embargo, nada agradable. Le dije, cuando yo rezo por ti, tú no estás aquí. De todas formas, ¿te das cuenta? Ellas contestaron, sí, pues yo estoy siempre junto a ti. Entonces le dije, explícame, ¿por qué no siempre te veo? Ella me contestó, porque tú no podrías soportarlo. 16 de abril. Me sentí como atrapada de 7 figuras que formaban como un muro que me encerraban cada vez. Le dije, dejen de atormentarme. Ellos me dijeron, queremos ayuda. Yo les pregunté, ¿ustedes saben que estoy preocupada? Ellos dijeron, sí. Les pregunté, ¿podrían rezar por aquellos que agobia mi alma? Ellos contestaron, por vosotros podemos rezar, solo por nosotras. Pobres almas, no podemos. Yo le pregunté, ¿cómo hacen para conocer lo que me aqueja? Ellos contestaron, estás dividida. Le contesté, pero igualmente yo, aunque no esté preocupada, no siempre pienso en vosotras. Ellas me contestaron, tus energías son nuestras y tú las gastas en las personas. 17 de abril. Apenas vino, la rocié con mi preciosa agua de la noche santa de Pascua. Se puso tan contenta. Esto te ayuda más que cualquier otra cosa que yo haga. Ella me dijo, solo tú me la das, ella sana y tú salvas. Ahora, en medio de 6 figuras, se distingue una figura de un hombre, no lo conozco, tiene una expresión muy triste. Durante el día vi muchas sombras, estas son resplandecientes, gracias a Dios no han vuelto a venir animales. 23 de abril. Cecilia tiene un rostro tan hermoso. Le dije, ¿te ves diferente? ¿Estás mejor? Ella me contestó, la niebla ha desaparecido, ahora yo adoro. Después me apareció el rostro con su mano y desapareció. Una amiga en espera del premio. Vino a visitarme una querida amiga, GR, muerta en enero. La conocí de inmediato. Tienes un rostro tan agradable. ¿Dónde estás? Ella me dijo, en un bellísimo salón, y desapareció. Su respuesta me dejó un poco confundida. Me pareció tan terrena. Regresó a los 3 días. ¿Por qué tuviste una expresión tan material al hablar de un salón? Ella me dijo, para que tú me puedas comprender, he hablado al modo humano. ¿Estás en el cielo? Ella me contestó, no, estoy en espera del premio. Le pregunté, ¿premio? ¿Por qué? Dímelo para que yo también pueda ser como tú. Ella me contestó,
cumplimiento del deber de cada día y espíritu de sacrificio. Yo le dije, ¿sabes cómo has dejado a tu esposo? Ella me contestó, nosotras vemos con distintos ojos. Todo lo que ocurre es para mayor bien. Yo le dije, dime, ¿qué cosa es el lugar de espera? Ella me dijo, el último grado del deseo. Yo le pregunté, ¿por qué viniste a mí siendo que ya no necesitabas oración? Ella me dijo, para alegrarte. Yo sé de tus problemas. Le pregunté, ¿ves mi cuerpo y mi alma? Ella me dijo, tu alma. Nosotras somos quienes estamos libres del cuerpo. Entonces le dije, sin embargo, te veo tal como eras antes. Explícame al menos un poco. Ella me dijo, es así porque tú aún no tienes la capacidad de ver el alma. Yo le dije, ¿realmente es posible ver el alma? Ella me dijo, ¿acaso existe alguna luz que no ilumine? Entonces le dije, dime, ¿qué hay de malo en mí? Ella me dijo, tú gustas aún del amor de las criaturas. Debes ser totalmente libre. Se ha ido. Cuán hermoso fue hablar con ella. Oh, sí, ser del todo libre y pertenecer solo a Dios. Sé que esto es lo que tengo que hacer, pero una impresión indescriptible. Han permanecido bastante tiempo aquí conmigo 2 hombres, tratando de acercarse más y más. Todos quieren ser los primeros en recibir ayuda. No los conozco, se ven muy tristes. Les pregunté quiénes son. Ellos nos dijeron, olvidados. Les dije, ninguno es olvidado, pues en la Santa Misa se reza por todos. Al instante se me acercó uno y me susurró algo al oído. Creo que me dijo, miles. Pero no estoy segura. Luego, entre llamas, desaparecieron. Una vez, estando aún despierta en mi cama, empezó a levantarse por el aire y después cayó con gran estruendo en el suelo. No conseguí encender la luz, y aquí algo me tomó por el cuello de tal forma que creí ahogarme. Sentí un terrible espanto. Empecé a golpear a mi alrededor, pero no encontré nada. Fue algo tremendo. Tuve que soportar esto 7 veces. Después vi a una mujer que producía horror. Le dije, ¿has sido tú quien me ha estado atormentando así? ¿Por qué? Ella me dijo, porque tú eres mía. Parece que esta mujer solo tiene un sentimiento, la envidia. En ella todo es envidia. Le pregunté, ¿por qué? Yo no te hice nada. Ella me contestó, tú me ciegas. Yo le dije, yo quiero ayudarte. Entonces se me abalanzó furiosamente sobre mí y tuve que gritarle, en el nombre de Jesús vete, y desapareció. Esta debió ser muy mala, distinta a aquellas venidas hasta ahora. Me ha dejado una impresión indescriptible. Debo recordarla continuamente. 9 de agosto. 3 de julio. He aquí que me sucedió algo extraño. Me encontraba recogiendo fresas en el jardín, cuando de un momento a otro estalló un terrible ventarrón. Miré para todos lados. Ningún árbol se movía. Lo único que el viento sacudió fueron las hojas de las fresas. Esto me sorprendió y me entré en la casa. No había el más mínimo soplo de viento. Todo estaba tranquilo. Volví a salir. Todo estaba tranquilo. Apenas empecé a recoger alguna. Igual el mismo huracán. Entonces pregunté, ¿hay aquí algún alma? Al instante vi 4 figuras que hacían un cerco a mi alrededor y me gritaron 9 de agosto y todo quedó como antes. 9 de agosto. Qué extraño. Hasta ahora es la 5ª vez que me recuerdan esta fecha y que sueño con ella.
La primera vez que la escuché fue en el año 1898 y me impresionó mucho. Pensé que me llegaba la hora de morir. La última vez, en diciembre, soñé que sobre mi escritorio había una gran hoja en la cual estaba escrito 9 de agosto. De veras que es bien extraño. Sin embargo, no siento miedo, solo que me causa curiosidad. Ahora generalmente tengo paz por las noches. He anotado solo las veces en las que las almas han hablado. Las veces que se me han aparecido y no han hablado ha sido difícil, pero, sin embargo, no insoportable. Incluso a esto se puede llegar a acostumbrar uno. Juan. Desde agosto han venido almas con distintas apariencias. Tengo la clara sensación que les ayudo muy poco. En total he visto 27 almas, de las que 11 han sido las más difíciles de soportar. De 8 días para acá, todo volvió a ser como antes. Ahora viene un buen conocido mío, FLL, padre de... y siempre quiere tocarme. El agua bendita lo tranquiliza un poquito. Me hace sufrir mucho. Sin embargo, estoy contenta. Cuando aparece luz, como si una linterna muy fuerte fuese dirigida hacia mí. Sin embargo, todo se va oscureciendo poco a poco alrededor de él. De día lo veo sentado en un árbol frente a mi ventana, mitad animal y mitad hombre. Pasados algunos días, se lanzó con un grito sobre mí. Yo le dije, Juan, ¿qué es lo que quieres de mí? Él me dijo, tu paz. Yo le dije, ve a tu esposa que tanto reza. Él me dijo, no la encuentro. Yo le dije, ella sufre muchísimo a causa de... Quizás sería mejor si tú fueses a ella. Él me dijo, no encuentro el camino. Yo le dije, ¿sabes todo de ti mismo? Él me dijo, no, las preocupaciones humanas permanecen ajenas de nosotros. Le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? Él me dijo, permíteme estar contigo en tanto pueda, no hables más. Creo que sufre mucho con mis palabras, sentí mucha compasión, ahora permanece bastante tiempo conmigo, no he vuelto a hablar más, se ve muy perturbado. Llega ahora también una mujer y con ella mucho ruido. Vi en la iglesia 7 figuras, me esperan a la entrada. 7 de noviembre, al anochecer, cuando salí a pasear por la calle, se me acercaron 2 mujeres desconocidas. Cuando quise hablarles, desaparecieron. Me entró escalofrío de inmediato y me volví a casa. Algo bien particular, cuando las almas se comportan de manera natural, como si fuesen personas vivas, y de un momento a otro muestran que son del más allá, me espanto mucho más que si lo hiciesen desde el principio. Una anciana sentada en mi escritorio. Al entrar en mi habitación, vi a una mujer anciana sentada en mi escritorio, apoyando la cabeza en sus manos. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Ella dijo, busco. Le pregunté, ¿qué buscas? Ella dijo, mi promesa. Para darle gusto, abrí el escritorio. En un instante tiró todas las cosas, miraba las cosas con los ojos de fuego. Nunca había visto a nadie buscar algo de esa manera. Tenía sus cartas en la mano, las cartas que el padre Sebastián había escrito a la princesa. Finalmente suspiró, perdido, y desapareció. No tengo idea de quién pudo haber sido. Por su ropa parece alguien de nuestro tiempo. 8 de noviembre. Juan estuvo aquí toda la noche. Le dije, parece que estás contento. Él me dijo, avancé. Le pregunté, ¿a dónde? Él me dijo, al conocimiento. Yo le dije, ¿te refieres a que estás arrepentido? Él me dijo, no, aquello ha pasado, el conocimiento de la luz. Le dije, cuéntame más de la luz.
¿Es el buen Dios? Él me dijo, lo entienden solamente aquellos que no tienen cuerpo. 11 de noviembre. La mujer que busca vino de nuevo a mi habitación durante el día. Le pregunté, ¿puedo ayudarte a buscar? Me miró y lloró. Después la volví a encontrar frente al escritorio y aquí algo inexplicable. Las gavetas que siempre tengo con llave estaban abiertas. Sentí un verdadero escalofrío. Era insoportable. Era imposible que me hubiera engañado yo misma. Ella estaba sonriendo, se me acercó y puso su cabeza sobre mi hombro. Luego desapareció. Las gavetas y lo que había dentro quedaron como antes, algo nuevo. Me desperté con un cierto pensamiento. Al instante vi toda la pared repleta de cabezas. Fue algo realmente horrible. Sus rostros reflejaban dolor, unas apariencias de sufrir más que otras. 27 de noviembre. Está conmigo Juan II, más radiante y contento. He rezado con él. Le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Él me dijo, ofrece tu voluntad. Yo le dije, eso quisiera, pero es siempre tan difícil. Él me dijo, se trata de dar fuerzas. Yo le pregunté, ¿por qué no vas a tu esposa? Él me dijo, el camino me es indicado. Yo le dije, dime alguna otra cosa acerca de la eternidad. Él me dijo, cree y ten confianza, y desapareció. 4 de diciembre. No he vuelto a ver nada, ni siquiera a la mujer, solo un gran estruendo y muchas figuras, incluso de día. Un testimonio. 11 de enero de 1928. Mandé a Wolfram a mi habitación a buscar un libro. Regresó corriendo y dijo, hay un mendigo dentro. Fui de inmediato y aquí un hombre que de veras parecía un mendigo. Se veía muy triste. Le pregunté, ¿de dónde vienes? Él me dijo, de la tribulación. Le pregunté, ¿quién eres? Él me dijo, José H. Hace años vivió aquí una familia H. No sé si alguno de ellos se llamaba José. Le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Él me dijo, ¿con rezar por mí? Yo le pregunté, ¿cuándo moriste? Él me dijo, en 1874. Yo le pregunté, ¿por qué has debido sufrir tanto tiempo? Él me dijo, calumnias. ¿Yo puedo hacer alguna cosa por ti? Él me dijo, sí. Aquella historia de D.M., un sacerdote. Yo le pregunté, ¿qué cosa? En ese instante llegó alguien y desapareció. Ahora que lo pienso bien, me parece recordar el caso del padre D.M. Siempre me mandan a salir cuando iban a hablar de aquello. La madre del párroco. El 17 de diciembre, me parece tan extraño que yo deba hacer el papel de mediadora entre el más allá. Imagine, aquella mujer que ha estado viniendo a mí desde hace casi 3 semanas y que me responde, su madre es una señora madre. Sigue una conversación que por motivos personales no reproduzco. Desafortunadamente lo único que puede saber es que mi madre está salvada. Debo notar que la princesa no conoció a mi madre cuando estaba viva. La comunicación del 17 de diciembre fue la última que pude obtener. Ella misma, que ofreció tantos sacrificios por las almas del purgatorio en el último decenio de su vida, goza ahora de la visión de Dios, como yo firmemente creo. Ella murió, como ya anoté, en otro lugar, el 9 de enero de 1929. Sebastián Weiser, párroco. El párroco Sebastián Weiser, director espiritual de Eugenia von der Leyen, murió el 11 de octubre de 1938 en Oberhausen.